Jorge Diácono, gracias por venir. No, de nada. Como te anticipamos, este proyecto de lo que trata es de la construcción de un archivo audiovisual. La intención es dejar un registro audiovisual del paso por el Consejo de los concejales de mandato ya cumplido. Nuestra idea es que no es lo mismo un relato escrito que contado, ¿no? Que la narración oral de lo que, por lo menos de alguna anécdota de lo sucedido en aquel periodo. Para empezar, ¿cuál fue tu periodo? 1989-1993. Hiciste un periodo completo. Un periodo completo con dos intendentes. Uno era Ángel Roy, que venía desde 1983, el intendente de la democracia, y el otro periodo, 2 años estuve con el intendente Mario Rusac, que era un intendente que, bueno, había venido del proceso, no de la democracia. Pero, bueno, una experiencia distinta. Yo venía del Ejecutivo, desde el 83 al 89 estuve en el Ejecutivo, fui delegado municipal del puerto, esos 6 años que me sirvieron bastante. Empecé a los 32 años como delegado del puerto y me vino bien ese entrenamiento, vamos a decir, porque yo por mi profesión nunca había estado en política, si bien era afiliado radical desde el año 74, nunca había estado en el frente así de la política y en un cargo tan importante como ser delegado del puerto, que era subsecretario. Tuve varias anécdotas con mucha gente que pensaban que era un tipo más grande. Yo empecé a los 32 años y bueno, fue una experiencia muy linda esa y me sirvió después para volcarla acá en el Deliberativo. O sea, Contanos, ya que lo mencionaste, ¿cómo fue tu militancia? Porque empezaste, por lo que decís, en dictadura. ¿Cómo era sí, en el año militar? 74, cuando ya había proceso democrático en ese momento, que había ganado el peronismo en ese momento en la Argentina, yo estaba en la Facultad de Medicina en La Plata y bueno, veía muchas cosas y mi inclinación era por el radicalismo, que yo ya lo venía mamando desde chico, aunque mi papá era un tano que era socialista acá en Mar del Plata. Pero bueno, vine de La Plata un día y fui al comité acá en San Martín a afiliarme cuando nadie entraba al comité. Eso fue un día de la bandera, 20 de junio de 1974. Después de eso en la facultad no se podía militar porque, como decís vos, había muchas asambleas, había muchos movimientos de izquierda, había muchos líos, ahí no podías militar mucho. Después, cuando vine a la ciudad, sí, me juntaba con grupos de la parte balvinista del radicalismo, que era la que yo formaba, que estaba Ángel Roy, y después uno que fue concejal al principio del 83, que era Carlos Pi de la Serra, que fue uno de los que me proyectó a mí en el partido, fue el que me ayudó, el que me presentó a Don Ángel, el que un poco me llevó a ser delegado del puerto, porque yo con mi edad ni pensaba, yo era un médico joven que quería trabajar en mi profesión, estaba casado, en el momento que me proponen el cargo tenía 2 hijos, uno que nació en el 81 y otro que recién había nacido en mayo del 83. Bueno, en ese momento era médico del plantel de Aldo Civi, bueno, tenía varias ocupaciones y bueno, me proponen como delegado del puerto, cosa que después de charlarlo bastante con mi mujer, decido aceptar, no como pasa ahora que aceptan antes, no, yo tuve una semana pensándolo porque era una cosa muy importante en mi vida y tenía que dejar muchas cosas de lado, no es tan simple la política como parece. Tuviste la suerte de compartir el recinto con personalidades del quehacer político y cultural, te diría, de Mar del Plata. ¿A quiénes recordás particularmente de ese periodo en el que te tocó estar en el cuerpo? Bueno, del socialismo recuerdo a Pichi Benítez, a Luis Nuncio Fabricio, que fue intendente de Mar del Plata, a Jorge Lombardo, también fue intendente. Eso del socialismo. Después estaba, en ese momento que yo empecé la concejalía, también empezó Gustavo Pulti, que después fue intendente. Justo había dejado a Prile en ese momento la concejalía y me dejó el despacho de él. Y después de 4 años le devolví el mismo despacho, con los mismos poemas,
todo lo que había en las paredes que él dejó, lo dejé como estaba, no cambié nada. Era al principio era de mi línea, después hizo una línea paralela que se llamaba PAR. Bueno, después le devolví la oficina del Consejo cuando yo terminé mi mandato en el 93. Bueno, después estaba Waldi estaba de la UCD, estaba Fernando Álvarez, bueno, estaba Barbosa del peronismo, que era presidente del Consejo en ese momento, que yo lo conocía del puerto porque era del grupo de los maquinistas navales, tipo muy íntegro en su función. Estaba también el concejal Pascual Scotti, que también fue presidente del Consejo, Pérez también, que fue presidente del Consejo. Bueno, tengo muchos recuerdos del grupo nuestro, bueno, Pañi, Sicardi, tipos con mucha experiencia. Bueno, Sicardi ya tenía una experiencia anterior, Pañi también recién entraba conmigo en el Consejo Deliberante, estaba Manolo Fernández Aguerre, estaba José María Conte, María Rosa Solsona, el Turco Chade. Bueno, realmente éramos un grupo muy lindo de gente y la verdad que lo pasábamos muy bien. Y bueno, fue una experiencia distinta al Ejecutivo. Fue una cosa que en el Ejecutivo uno ve las cosas ya y en el Deliberativo uno ve las cosas después del tiempo. Y han pasado ya casi 30 años y cosas que yo proyecté en ese momento todavía no se han cumplido. Nos contabas antes de esas cosas que aún no se han cumplido, que vos propusiste o que fueron cosas que se manejaron en aquel momento, que se propusieron en tu periodo. ¿Hay alguna que recuerdes que sí haya salido y que con el paso del tiempo vos la veas en tu vida cotidiana como ciudadano y digas, esto salió de aquel periodo? La más mediática fue la castración de perros y gatos, que fue la que más me dio chapa, vamos a decir, pero no era un proyecto mío, sino que era un proyecto de la Asociación Protectora, Asociación Pro Ayuda Animal Abandonado, de APA, que la gente de APA se acercó y yo los escuché, me pareció muy razonable lo que proponían desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de los animales, que era la castración de animales, que se venía llevando a cabo en Uruguay, el ejemplo venía de Uruguay. Entonces propuse eso salió. El intendente en ese momento era Rusac, el secretario de Economía era Oteiza, me acuerdo, y conseguí que le dieran a APA lo que sería el valor de $10.000 en ese momento para empezar con las castraciones, y después la municipalidad iba a hacer móviles para castración que se están cumpliendo en este momento. Realmente eso yo creo que en este momento tenemos que tener más, porque todavía falta eso, pero ese fue el proyecto más mediático que tuve de todos los que vi. Después hubo otro que nunca se hizo, pero era el ensanche de Alem, desde Almafuerte a Juan B. Justo. Ese fue un proyecto mío, aunque después algunos he visto por televisión que se lo han apropiado y lo han puesto como de ellos, pero no son concejales, son gente que habla de política, pero no importa, lo importante es que algún día se haga, tomándole una parte como 5 metros al golf, y después hubo gente que se quejaba porque había unos árboles, unos eucaliptos ahí sobre la vereda del golf, que están bastante mal esos eucaliptos, pero no importa, se quejaron que no lo volteáramos. Bueno, pero se podía hacer alguna división para el lado del cementerio. Bueno, eso habría que estudiarlo desde el punto de vista de la parte de vialidad, pero se podía hacer ese ensanche que sería muy beneficioso para la ciudad. Esa sería una de las cosas que no se hizo. Después las otras cosas que viví que fueron distintas, me tocó participar del jury de la doctora Salvador, que era una jueza de faltas, eso salí por sorteo. Y bueno, fue una experiencia distinta porque yo digo, un médico no es un abogado, y éramos dos que no éramos abogados, que era Kitty Cabalín, que falleció, que era una concejal del Partido Justicialista, y yo, los dos que no éramos abogados, que estábamos en el juicio de la doctora Salvador. Y ahí aprendimos muchas cosas, realmente fue una experiencia muy linda, con el doctor Isach, que era el presidente del tribunal, el doctor de Leonardis, que era el secretario, y después un grupo de concejales y un grupo de conjueces que nombraron para esa oportunidad. Por suerte yo no tuve que terminar el jury porque justo terminé mi mandato, aunque el presidente del jury quería que yo terminara el jury porque decía que era así, pero Oscar Pañi me consiguió legislación donde decía que el legislador terminaba su mandato y terminaba en el jury. Tuvieron que elegir a otro concejal después del 10 de diciembre del 93 para que terminara con el jury, en el cual resultó culpable la doctora Salvador de lo que le tenían en el juicio ese, y le dieron 3 meses en suspensión de su cargo, una cosa así. Pero
fue una cosa muy enriquecedora porque ahí vi el punto de vista que tienen los abogados, que es distinto a la formación que tenemos los médicos. Eso fue muy, muy interesante. Aparte de la gente que llegué a conocer acá en el Consejo, que fue una experiencia muy linda y yo creo que me sirvió para la vida. Ya sé que te había dicho que era la última, te mentí, te hago esta última. Esta sí de verdad es la última. Si tuvieras la posibilidad de charlar con un concejal que está entrando y joven, sin experiencia, ¿hay algo que vos le dirías que te dejara tranquilo, que le estás dando un buen consejo para él y para la ciudad? Que trabaje con honestidad, que piense lo que necesita la ciudad, que escuche a los vecinos, es muy importante, porque los vecinos, los que trabajan en las entidades de fomento, toda esa gente muy trabajadora y pone parte de su tiempo, un esfuerzo muy grande y hay que escucharlos y escuchar a todos y después que decida con buen criterio, con el criterio de ciudadano, con el criterio de buscar lo mejor para la ciudad y eso es lo único, después lo demás se aprende solo. Yo me acuerdo cuando empezaba en la parte ejecutiva en el 83, yo no sabía lo que era un expediente. Entonces le digo, don Ángel, mire, que era el intendente, le digo, mire, yo no sé nada. No, usted trabaje con honestidad y cuando tenga que preguntar, venga. Y eso fue todo. Y así trabajé. Fue una delegación, cuando estuve en la municipalidad, de puertas abiertas, entraba cualquiera, yo no le ponía escollos a ninguno y he escuchado a todo el mundo. Y así creo que tiene que trabajar un concejal, con las puertas abiertas. Muchísimas gracias. No, de nada.